acerca de Pesaj y voy a leer del 12 al 1:28 para que podamos ir desglosando. Y dice, Yud-Heh Vав-Heh habló con Moshe y Aarón en la tierra de Mitraim y les dijo, ustedes empezarán su calendario este mes, será el primer mes del año para ustedes. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y di, en el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia. Como vemos acá, tenemos una instrucción que le da el Abacadosh a, a Moshe y Aarón y les habla de un tiempo, porque el Padre establece un tiempo que es el calendario en el mes. No tenemos por estos días que se está celebrando Rosh Hashanah como el año nuevo de pronto judío, pero acá tenemos una instrucción que el Abacadosh nos da que dice empezará su calendario este mes. ¿En qué mes? En el mes de Aviv. Como vemos, el Padre tiene siempre unas señales que da para que nosotros podamos tener entendimiento. Ya vemos con el tema del, ya solamente de saber el tiempo de inicio de semana o inicio de mes, ¿no? Cuando sale la luna, y porque el Padre ha puesto pues señales en los cielos. En este caso, la palabra Aviv, que significa espiga tierna, espiga verde, cebada en su estado de madurez temprana, se refiere a la etapa de crecimiento del grano, cuando la cebada ya está formada, pero aún verde y blanda, lista para ser secada y cosechada. Recordemos que en Éxodo 9:31 menciona que el lino y la cebada fueron destruidos, no por la plaga. Nos podemos acordar cuando vemos la plaga y que se ha destruido. Entonces, esto nos muestra que Aviv describe prácticamente una fase agrícola. No representa no solo un mes. Entonces, esto nos lleva también a ver que en el calendario bíblico tenemos que en el mes en el que Israel sale de Egipto, más tarde se le cambia a Nisán, pero el nombre, que es babilónico el nombre, y que lo encontramos en Nehemías. No voy a leer las porciones, las voy a mencionar. Está en Nehemías 2:1 y en Esther 3:7 también. Así también es importante entender que el mes de Aviv se refiere a un renuevo, a un comienzo, a, y es aquello que empieza a madurar. Es decir, para todos nosotros que empezamos ya con, perdón, se me está cayendo con, ah, con pesa, con ese tiempo, empezamos prácticamente el año. El Abacadosh nos enseña cómo podemos reconocer los tiempos. Recordemos que también este tema del calendario ha sido muy controversial. Muchos lo celebran antes, otros lo celebran luego, pero aunque es un tema que no puede ser muy debatido, porque de todas maneras nadie tiene la absoluta verdad. El Abacadosh está llevándonos al conocimiento a través de su Rúa, y cada vez que nosotros vamos celebrando, vamos dándonos cuenta y practicando, nos damos cuenta, ¿no? En Primera de Corintios nos dice, porque nuestro conocimiento es parcial y nuestra profecía es parcial, mas cuando lo perfecto venga, lo parcial pasará. Entonces, esto también nos lleva a que eh, mientras nosotros estamos buscando hacer la voluntad del Abacadosh, él nos va a estar revelando. Lo que sí dejamos de lado el calendario del mundo, que ha sido prácticamente puesto como una doctrina babilónica, que es el calendario gregoriano, ¿no? Es importante que de todas maneras sigamos estudiando y escudriñando esta área, porque tenemos en Efesios 4:14 que el Abacados nos instruye que nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres,
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es por eso que nosotros al salir de este sistema de los 12 meses, que es el calendario gregoriano, es un calendario que está muy lejos del calendario bíblico, ¿no? Del calendario establecido en la Torá. Y también vemos que este calendario gregoriano viene a sustituir el calendario juliano que fue instituido por Julio César. Pero así también el Abacadosh nos está llevando a reconocer y a poder entender sus tiempos y prácticamente el Abacadosh, una de las cosas que está haciendo ya hace mucho tiempo y que vamos practicando es que está restaurando las moeds, ¿no? Entonces, este tiempo de Aviv está prácticamente entre los meses de marzo y abril. En el Salmo 74 nos dice que habían sido, nos llevar a olvidar lo que era el tema de celebrar las Moeds. Y eso ha repercutido y ha tenido una gran impacto en nosotros, en todo el pueblo, porque dice, ellos se dijeron en su corazón, todos sus hermanos juntos vengan, vamos a abolir las festividades de Elohim en la tierra. Así que esto fue lo que aún hemos tenido mucho tropiezo con esto, pero el Abacadosh lo ha estado restaurando. Entonces, continuamos con el versículo 3 y que dice, habla a la asamblea de los hijos de Israel y di, en el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia, excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero, entonces él y su vecino del lado compartirán uno, dividiéndolo en la proporción al número de almas comiéndolo. Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros, dice, de los corderos o de los carneros. Es importante ver que la sangre es muy importante porque es una señal en el Pesaj. No, la sangre, porque vemos que acá les está diciendo que deben escoger primero un corderito, no para que puedan compartirlo, ya sea si había una familia más pequeña. Quiero ver esta parte como haciendo como un paralelo con Yeshua, porque el Abacadosh nos dice que debería ser ese macho sin defecto y sin mancha. El paralelo con Yeshua es que el llamado Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, es que, así como dice en Juan 1:29, está escrito que Yeshua es llamado el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. En Primera de Pedro 1:19 nos dice que vivió sin pecado. Así tenemos que este Cordero debía ser apartado el día 10 de Aviv. En el paralelo hallamos que Yeshua entró en Jerusalén como rey mesiánico, que está en Mateo 21:9-11. Y acá el pueblo lo reconoce, aunque luego lo va a rechazar. Así también tenemos que en Éxodo 12:6, vamos continuando con dice, lo apartarán hasta el día 14 de este mes, entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre anocheceres. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa en donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada al fuego y la comerán con matzá y marror. No la coman cruda o hervida, sino asada al fuego con su cabeza, las partes inferiores de sus patas y sus órganos internos. Nada quede hasta la mañana, si algo queda, quémenlo completamente. Y, y también dice, aquí está como han de comerlo, con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano, y lo tienen que comer apresuradamente. Es el Pesaj, pasar por alto, Pascua de Yahvé, como está escrito así en la
en la Torah, ¿no? En la Kadosh. Entonces, tenemos que el cordero era inmolado entre las 2 tardes. Y esto nos habla el paralelo de Yeshua, que fue crucificado y murió alrededor de la hora novena. La sangre en los dinteles es muy importante. La sangre no es que se la echaba ni que debía manejársela con respeto, no. Y la sangre marcaba la casa como una protección del destructor. Así tenemos en el paralelo que la sangre de Yeshua cubre a nosotros los redimidos, librándonos de la condena de la muerte eterna. Y esto tenemos escrito en Romanos 5:9 y en Hebreos 9:12 al 14. El madero de la cruz y la sangre es un paralelo con la puerta marcada, porque si vemos en la letra que marca es la tab, ¿no? Y, y dice, comido con hierbas amargas y sin levadura. Aquí vemos que el pan sin levadura está hablándonos de un tiempo de pureza, porque nos estamos en una transición, está mostrando una transición que salimos del viejo Egipto y necesitábamos limpiarnos y entrar a una purificación para poder salir de un sistema donde había sido atrapado Israel, que era el pecado. Las hierbas amargas es la memoria de la esclavitud, es aquello que por eso aún en el plato, muchos que la utilizan y que debemos recordar que la tristeza, las lágrimas amargas de lo que significa ser esclavo. Cuando estamos y estamos aún en Egipto, este tema de esclavitud, pues nos trae mucha angustia y opresión. El paralelo que podemos ver aquí es que en la última cena, Yeshua tomó el pan sin levadura y dijo, esto es mi cuerpo, que está en Lucas 22:19, y nos dice, quitar la levadura es aquello que es dejar atrás el pecado. Es por eso que nosotros limpiamos toda la casa, pero no solamente limpiamos de manera física, sino que es muy importante y mucho más importante limpiar la parte espiritual, nuestra casa, ¿no? Porque somos casa del Abacadosh. Debían comer deprisa para salir de Egipto. Esto es que debían estar listos para salir. Y esto nos habla de una señal de inmediatez, de un tiempo de emuná, porque la redención estaba cerca. El paralelo con Yeshua es que vemos la salvación es inmediata, pero requiere que estemos listos para caminar en la nueva vida que es con Yeshua, en esa vida donde uno va dejando su antigua vida y va siendo transformado conforme a la Torá, conforme a la enseñanza, y va limpiando, va quitándose todo aquello que en el bagaje de la vida, pues ha traído, ¿no? En el versículo 8 dice, comerán la carne asada y lo comerán con matzá y marror. Es importante también saber que no debían quebrar ninguno de los huesos, ¿no? No debía ser quebrado ningún hueso, porque el cordero no debería tener huesos rotos. Recordemos en el paralelo que Yeshua no le quebraron los huesos en la cruz, que está escrito en Juan 19, 33, 36, cumpliendo la profecía que ya se había dado en Éxodo. Así también tenemos que quienes podían participar de esta fiesta, de esta moed. Podían hacerlo los gentiles, pues tenían que ser una circuncisión, ¿no? Está hablando de esa circuncisión del corazón. Y tenemos en Yeshua que tanto para judíos como gentiles, para tener el pacto, si creen, deben ser circuncidados de corazón. Y es así que tenemos como una conclusión, que viene una liberación que nos apunta proféticamente a la redención de Yeshua, con el cordero inmolado, con la sangre en la puerta, con el pan sin levadura, que es una vida nueva en santidad, el cordero inmolado, que es el Mashiach entregado, la sangre en la puerta, que nos habla de la cruz y la justificación,
y la salida de Egipto, que es la libertad del pecado de un sistema de este mundo. Es así que nosotros debemos tener entendimiento con los tiempos, así como nos habla en un principio. ¿Por qué razón? Porque de esa manera podremos tener los tiempos correctos. En el versículo 11, como ya había explicado hace un momento, dice, aquí está cómo han de comerlo, con sus cintos abrochados, con sus sandalias en sus pies y su varo en su mano, y lo tienen que comer apresuradamente. Por eso es que el abacados nos está instruyendo debemos estar siempre listos, no debemos estar tardando, sino que todo este tiempo debemos estar como anticipando el tiempo que viene, ¿no? Anticipando el tiempo que el abacados nos está hablando para el segundo éxodo. Y dice en el 14, este será un día para recordar ustedes y celebrar como festividad a Yahvé de generación en generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Esta fiesta, esta Moed que es Pesach, así como nos dicen las escrituras, es de manera perpetua. ¿Por qué? Porque el Abacadosh nos está instruyendo y como es el principio de año y llevamos luego las otras fiestas, debemos tener entendimiento y estar alineados con las muestras que el Abacadosh nos ha instruido. Como ya había hablado sobre el Hametz, que debemos ser limpiados y todo eso, no importa si es extranjero, ciudadano de la tierra, no coman nada con levadura, como dice en el versículo 20, donde quiera que vivan, coman matzá, es decir, nos está hablando de la pureza, de quitar todo aquello que leuda. Así también dice, cojan un puñado de hojas de hisopo y mójenlo en la sangre que está en una jofaina y la untan en las dos postes y en el dintel del marco de la puerta. Entonces ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Aquí vemos el abacadosh que nos muestra que la sangre de Yeshua, que es el paralelo, es la que nos protege y nos redime de el destructor que es, y de la muerte por causa del pecado. La protección de la sangre en los dinteles es muy importante porque pide que pongamos en los dinteles y postes de las puertas, que esta era la marca que distingue a Israel de Egipto. Esta marca que se ponía no era un adorno, sino era un pacto visible, era algo que tenía que verse. Y también vemos que el sacrificio del cordero debía aplicarse a la casa. No era suficiente con matarlo, eh, tenían que untar la sangre en la puerta. Esta acción es una acción de emuná en la promesa de Yahvé que nos iba a rescatar. Y también nos enseña de la redención y la cobertura. La palabra hebrea para Pesach es pasar por alto. Esto implica que Yud Hei Vav Hei saltó, cubrió o protegió la casa marcada con la sangre. Y lo mismo ocurre con, con la sangre derramada en el nuevo pacto, como había explicado hace un momento en Mateo 26-28. Así como Israel fue librado del juicio y de la muerte en Egipto, hoy nosotros somos librados de la condenación por la sangre del Mashiach, por todo lo que es el pecado. En Pesach, la sangre no solamente era una señal de identidad, sino era una señal de vida, de redención y de separación. El pueblo del pacto estaba bajo la cobertura y el juicio no podía tocarlos. Y es lo mismo que hace hoy el Abacadosh cuando nos pone por señal las Madims, ¿no? Que nosotros estamos cumpliendo y estamos bajo esa sombra profética que pesa, podríamos decir que es una sombra profética, pero Yeshua es la realidad cumplida. Es así que el pueblo fue librado de la esclavitud de Egipto, pero nosotros con Yeshua somos librados de la esclavitud del pecado.
Este es lo que yo he preparado desde de Éxodo 12, 1 al 28. Le voy a dar paso a la profeta. Shalom. Gracias, profeta Karim. Bueno, hemos tenido ya una explicación de lo que habla acá Pesach, ¿sí? Algo que vamos un poquito a ir mirándolo ya en esa dimensión profética para el ahora. Recordemos que esta fiesta ya se cumplió, o Moed, como se le dice en hebreo, ¿cierto? Ya se cumplió como a través de Yeshua. Él fue nuestro Cordero. Vemos acá algo importante en el verso 2, ¿sí? A donde habla que dice será cabeza de los meses. Pero ¿será que estamos nosotros llevando ese conteo de los días para saber cuándo inicia un nuevo mes? Es sorprendente en este tiempo mirar cómo muchos celebran las Moedín, pero sin entendimiento. Simplemente se han convertido en loritos, en repetir lo que escuchan, mas sin embargo lo hacen sin entendimiento. Recordemos que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿sí? Es decir, si estamos celebrando una fiesta, una moed, es porque venimos contando, haciendo un conteo de los días, ¿verdad? Y a través de qué es lo que nosotros contamos, eso ya lo aprendimos en Génesis, que dice que el Eterno ha dejado la luna para que nosotros podamos allí ir mirando, ¿verdad? Los días, los meses y los años, para que podamos llevar ese conteo. Entonces vemos que muchos en este tiempo, fascinados con nuestros hermanos judíos, en este tiempo están celebrando un nuevo año judío, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, qué importante es cuando nosotros tenemos ese conocimiento ya de la escritura y no repetir, ¿verdad? Porque simplemente otros lo hacen. Entonces, vemos acá claramente que la escritura nos señala un tiempo para el inicio de los meses. Le dijo acá, este es el inicio de los meses, el primero para ustedes. O sea, desde ahí vino un conteo, ¿sí? Entonces, vemos acá que es importante que también este es un mandato de celebrar, ¿sí? Porque habla acá que para ustedes todos los meses del año. Y dice el verso 3, hablen a toda la comunidad, ¿sí? Hablen a todos. Era para todos. Y vamos a ver qué pasa. Acá habla y dice, tomen un cordero por familia. Solo voy a ir mirando unos puntos porque ya lo explicó la profeta. Un cordero por familia. ¿Por qué está acá familias? Miremos que el plan de nuestro abacados siempre ha sido la familia. El plan de nuestro Padre es que toda la familia se salve. Recordemos que de esto dependía esa salvación, podríamos llamarlo así, de las familias. ¿Por qué? Porque a través de la sangre de esos corderos, ¿verdad? Iban a tomar, iban a rociar en los dinteles de las puertas y era ahí cuando el destructor iba a pasar y no iba a afectar esa casa, esa familia. Entonces, el plan, el diseño de nuestro abacadosh siempre ha sido la familia. No solamente una persona, sino toda la familia. Él quiere que el plan de salvación, el plan de redención a través de Yeshua involucre, abarque a toda la familia. Es por eso que escrito está que nosotros, ¿qué cosa tenemos que hacer? Creer en Yeshua para que seamos salvos nosotros y nuestra casa. Ahora, hay algo importante también acá en esta palabra, creer, porque a veces hemos creído que se trata de una oración repetida que hicimos en algún momento. Yo abro mi corazón y yo te recibo y yo creo y yo creo. Creer va ligado a la obediencia. Es decir, si yo obedezco las instrucciones de Yeshua, Él es nuestra Torah viviente, ¿verdad? Es allí a donde podemos gozar de esa salvación. Acá era a través de ¿qué? De un cordero en ese tiempo. Ahora Yeshua es nuestro cordero. La sangre de Yeshua es la que nos ha pasado por alto, ¿qué cosa? El pecado, nos ha redimido. Entonces, el plan del Padre siempre ha sido las familias. ¿Qué estamos haciendo nosotros?
por nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo nosotros por esos que están en casa y que quizás no han querido tomar de la Escritura, no han querido escuchar de la Escritura? La palabra dice, escuchen o dejen de escuchar, tú les vas a anunciar. No se canse de anunciarle. Así ya no le quiere escuchar. Sígalo anunciando, porque en algún momento el Eterno obrará con ellos. Vemos también más adelante en el versículo 5, ¿sí? Dice, el animal será sin defecto. Bueno, allí da una instrucción en cuanto al animal, ¿verdad? Dice, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Qué importante. Vamos a ver acá, porque estamos mirando quién es ahora nuestro cordero de Pesach. Nuestro cordero de Pesach es Yeshua. Yeshua es nuestro cordero sin mancha, es nuestro cordero sin defecto. Él es el que cumplió ya esta moed. Él ya, como dice la Escritura, ¿verdad? Él fue como esa oveja al matadero. Él fue el cordero inmolado para que nosotros en este tiempo ahora hayamos sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Mashiach. Y veamos qué dice en cuanto a lo que está escrito en el verso 5, que el animal será sin defecto. Vayamos a mirar acá una porción en la carta, es una carta, la primera carta de Pedro, capítulo 1, dice en el verso 18. Tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Entonces, miremos que aquí habla, ¿verdad? Tal como era el requisito, por decirlo así, ¿verdad? Que el cordero sea sin defecto, ¿verdad? Vemos que Yeshua es nuestro cordero sin mancha, sin defecto, sin contaminación, que Él cumplió, ¿verdad? Esta porción que está acá, como pesa, como ese cordero de pesa que pasó por alto los pecados de su pueblo, nos redimió. Vamos a ver más adelante en el verso 7. Sí, estoy mirando pues puntualmente algunos versículos. Dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes del dintel de la casa en que lo han de comer. La sangre tenía que ser untada en los 2 postes, en el dintel de la puerta. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? En ese dintel de la puerta, a la puerta de entrada de la casa. Ahora, ¿qué pasa en este tiempo? Ya nosotros no vamos a hacer aquello. Nuestros hermanos judíos que se rigen por ritos y tradiciones, ¿verdad? Ellos tienen muchas tradiciones en cuanto a las celebraciones de las Moed y de las Moed, pues que como les digo, ya se dieron cumplimiento. Una de ellas pesa, ¿sí? Por ejemplo, ellos sí toman las hierbas amargas, en fin, lo hacen tal cual se hizo en este tiempo, ¿verdad? Que está acá establecido en Éxodo. Ahora, en este tiempo que Yeshua ya dio cumplimiento a esta moed, ya nosotros no nos vamos pues a llevar, ¿verdad? Por todos aquellos rituales de colocar las hierbas amargas, de colocar todo aquello, sin primero mirarnos y examinarnos cómo está esta casa. Porque ya no es sacar la basura de la casa, limpiar la casa, sacar la levadura, como nuestros hermanos judíos lo hacen. Si ellos lo hacen, pues no vamos a contender por eso. Pero en este tiempo, a donde la Escritura nos enseña que nosotros somos la casa, el templo del Ruach, qué contaminación y qué levadura, ¿verdad? Es la que nos habla y de qué casa es la que está hablando la Escritura. Es lo que está dentro de nosotros. Esta casa es la que tiene que sacar, de donde tiene que salir toda la levadura. ¿Cómo está esta casa?
¿Será que nosotros verdaderamente de corazón hemos abierto la puerta a Yeshua? ¿Será que verdaderamente Él está habitando en nosotros? Muchos están viviendo ritos, muchos están viviendo tradiciones, muchos celebran las fiestas por celebrar, porque les parece bonito, pero no porque realmente la Torah viviente que es Yeshua esté viviendo en ellos, está habitando y están cumpliendo sus enseñanzas. ¿Sí? Vemos acá, era tan necesario que la sangre debía de ser colocada a la entrada de la puerta de esa casa. Y como se decía, no solamente consistía en que se iba a marcar la puerta, era una señal de pacto. Era una señal de pacto porque el Eterno dijo, pondrán esa señal y el destructor pasará. Allí no habrá destrucción. Entonces, qué importante es que nosotros podamos mirar en la dimensión profética para este tiempo qué es lo que el Padre nos está hablando. No es solamente ser oidores de la palabra. No es solamente decir, yo celebro las fiestas, voy a celebrar Pesach, voy a celebrar Yom Teruah y tomar un shofar y sonar el shofar, pero realmente estamos apercibidos lo que el Padre nos está hablando. ¿Realmente estamos escuchando la voz del Padre o simplemente sonando un shofar porque todo el mundo lo suena? Entonces hay que tener entendimiento. La voz del Padre, la voz de nuestro Abacadosh es la que en este tiempo nos está dando guía y nos está dando dirección. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el verso 8. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Aquella noche, ¿cuál? Aquella que se habla en Éxodo. Ya no en este tiempo, ya Yeshua pagó ese precio de ser nuestro cordero de Pesach. Ya no necesitamos comer hierbas amargas, los panes sin levadura. Vamos a ver de qué levadura en este tiempo tenemos que cuidarnos. Hay muchos que todavía siguen la tradición, por llamarlo así, ¿verdad? Y sí, comen panes sin levadura. Recordemos que muchos de nuestros hermanos judíos no creen en Yeshua, ¿sí? Entonces, vamos a mirar y vamos a leer qué es lo que nos deja como enseñanza Yeshua, nuestro cordero de Pesach, en cuanto a la levadura. Yeshua le advirtió a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos. ¿De qué levadura? Refiriéndose a su hipocresía y a su falsa enseñanza. Una falsa enseñanza leuda toda la masa buena que es la Torá. Eso es lo que en este tiempo tenemos que cuidarnos, no de aquellos rituales, ¿verdad? Que barren la casa, que sacan todo lo que tenga levadura. ¿Y cómo está esta casa? ¿Cómo está este templo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sí? ¿Será que aún hay esa vieja levadura que está leudando la masa buena de la Torá? Esas falsas enseñanzas. ¿Qué está pasando? Miremos en Mateo 16, verso 6. Miremos lo que dice. Entonces Yeshua les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Pero como Yeshua lo entendió, les dijo, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan, hombres de poca fe? Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron, ni tampoco de los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé del pan? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces sus discípulos entendieron que no les habló de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. La levadura en este tiempo de la cual nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que sacar de esta casa son las falsas enseñanzas. Lo que dijo Yeshua, cuídense de esa levadura, que es la hipocresía,
que es la falsa enseñanza, ¿sí? Esta casa tiene que estar limpia de esas falsas enseñanzas que nosotros recibimos. ¿Por qué falsas? Porque no tenían la Torá, ¿verdad? Como el Padre Eterno nos ha dejado. Había aquellos que torcían la Torá, aquellos que tomaban lo que les convenía. Entonces, vemos también, vamos a mirar otra porción que hace referencia a la levadura, que tenemos que cuidarnos, y muchos se están preocupando de sacar una levadura natural, sacar todo lo que tenga levadura de su casa, y en esta casa hay contaminación. Por eso es hipocresía. Yeshua nos ha dejado claramente, ¿sí? En Lucas capítulo 12, verso 1, nuevamente vuelve a hablar en cuanto a la levadura y dice, mientras tanto, miles y miles de personas se habían reunido en tal conglomeración que se atropellaban unos a otros. Él comenzó a decir primeramente a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Qué tremendo. Entonces, miremos qué es lo que nos está hablando el Todopoderoso. ¿Será que en este tiempo hay hipocresía? Claro que sí. Siempre yo pregunto, bueno, están celebrando fiestas, se están diciendo en este tiempo muchos que sin entendimiento, sin llevar un conteo de los días a través de la luna, se están diciendo feliz año nuevo y celebrando, y en fin, ¿será que el primer nivel de obediencia a la Torá, que es guardar Shabbat, lo estamos guardando de forma correcta? ¿Será que estamos guardando leyes alimenticias? ¿Será que estamos caminando en obediencia? ¿O simplemente estamos haciendo como los fariseos una hipocresía, celebrando las fiestas porque es algo bonito, tomar un shofar, sonar el shofar, preparar una mesa con hierbas y con un montón de rituales, que eso fue para ese tiempo, antes de que venga Yeshua? Hoy Yeshua, nuestro Cordero de Pesach, ya hizo y cumplió con esa moed. ¿Cómo estamos nosotros con esta casa? ¿Será que hemos sacado toda esa levadura que está leudando la masa buena que es la Torá? Porque aún tomamos de los fariseos las falsas enseñanzas. Tengamos mucho cuidado. Eso es lo que realmente en este tiempo necesitamos sacar. Eso es lo que en este tiempo necesitamos quitar de esta casa. También dijo, en una porción está escrito, que la levadura de malicia debe ser reemplazada por la verdad, ¿sí? Vamos a ver cuál es el pan sin levadura en este tiempo. Acompáñenme a primera carta de Corintios, capítulo 5. Vamos a ver el verso 6 y 7. Dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una masa nueva, sin levadura, como lo son, porque al Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. O sea que nosotros ya no necesitamos hacer ritos, ya no necesitamos hacer todo lo que antes de Yeshua se hacía. En este tiempo necesitamos limpiar esta casa. Necesitamos nosotros sacar todo lo que esté leudando lo de la Torá. Hay muchos que en este tiempo están recibiendo Torá, pero todavía están con esas enseñanzas que hace mucho tiempo venimos arrastrando, ¿verdad? Y que para un tiempo nos sirvieron, podríamos decirlo, pero ahora que hemos conocido la verdad, necesitamos estar firmes en la verdad. Por eso dice acá en el verso 7, limpiense de la vieja levadura. No lo va a venir a hacer el Padre Celestial. Somos nosotros. ¿Y cómo limpiamos esa vieja levadura? Miren lo literal, cómo hacen aquellos que siguen ritos y tradiciones, sacan de la casa todo lo que tenga levadura, barren la casa, en fin, ritos y tradiciones. Ahora en este tiempo, limpiarnos de la vieja levadura, como dice la Escritura, son las falsas enseñanzas, ¿sí? Tenemos que ser una masa sin levadura, es decir, tenemos que tener esa Torá que estamos recibiendo sin contaminación, sin todo aquello que viene arrastrando de
ese tiempo que, que nosotros no conocíamos Torah. Mire lo que dice el verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan, ¿verdad? Con el pan que no tiene levadura, con el pan de verdad, con el pan de sinceridad. ¿Y cuál es el pan de verdad? La Torah. Entonces, miremos algo interesante y que no se nos olvide, un poco de levadura leuda toda la masa, la daña. Un poco de falsa enseñanza va a dañar lo que en este tiempo está avanzando o está aprendiendo. Vamos a ver qué más dice el verso 11. Lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, su cayado en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pesach de Yud Hei Vav Hei. Aquí hay una palabra importante, ¿sí? Lo comerán apresuradamente. ¿Por qué esta instrucción nosotros la llevamos en el nivel profético para este tiempo? Sí, muchos han sido llamados ya al conocimiento de la verdad, pero le han dado poca importancia a la Torah. Comer, ¿verdad?, de el cordero en ese tiempo era rápidamente. Hoy nuestro cordero de Pesach, nuestro cordero pascual es Yeshua. Y Yeshua es nuestra Torah viviente. ¿Cómo lo estamos comiendo la Torah? ¿Será que estamos diciendo más adelante, un poquito, apresuradamente? El tiempo apremia, ¿sí? No dejemos de hacer lo correcto, ¿sí? El tiempo se acorta. Mire que aquí hay instrucciones, ¿verdad? Y dice, coman apresuradamente, desen prisa, ¿sí? Dice también acá el verso 12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, ¿sí? Ejecutaré mis juicios. Yo, Yud, Hei, Vav, Hei. Vemos acá, dice, yo pasaré aquella noche. Él marcó un tiempo. Cuando el Padre nos da una instrucción, acá le estaba diciendo apresuradamente, no debes perder el tiempo, por decirlo así, voy a parafrasear, hazlo ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque iba a venir un juicio, porque se acercaba un juicio, ¿sí? Aquí dice, ejecutaré mis juicios sobre Egipto. Yo, Yud, Hei, Vav, Hei. O sea, lo estaba diciendo, yo soy el que lo voy a ejecutar. Entonces, aquí estaba marcando un tiempo, ¿sí? Le dijo cuándo debían de comer, de qué forma se tenía que comer. Era comer apresurados, porque ellos iban a tener que salir. El juicio estaba cerca. En este tiempo el Padre nos ha venido hablando muchísimo, ¿verdad? ¿De qué? De hacer una acción. Tenemos que salir. Tenemos que también nosotros hacer esa acción de salir de esa esclavitud de Egipto. Va a ser golpeado toda estructura religiosa. ¿Y qué estamos haciendo? Aún todavía bajo esas coberturas religiosas. Vemos acá también en el verso 13, dice, la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Veré la sangre y pasaré. Por eso Pesach es pasar por alto, significa pasar por alto. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera a Egipto. Miremos algo muy importante lo que habla el verso 13. La sangre que dice acá, ¿verdad? Iba a ser una señal. La sangre de Yeshua es señal de pacto. También la sangre iba a ser una diferencia, ¿verdad? Porque en la casa de los egipcios no iba a haber esta sangre en los dinteles. Entonces miremos acá que quizás en ese tiempo era literal, ¿verdad? Rociar la sangre del cordero que habían en ese tiempo pues matado para poner la sangre y comer el cordero de Pesach. En este tiempo es nuestro Adón Yeshua, es Yeshua en nuestras vidas. Ahora, ¿será que lo estamos comiendo? ¿Será que verdaderamente estamos comiendo? Como se le dijo al profeta, cómete el rollo. ¿O solo estamos escuchando? Qué importante mirar acá
¿sí? Esta instrucción que le dice que tenía que la sangre iba a ser por señal, ¿sí? O sea, que como cuando usted busca y dice, ahí está la señal que me dejaron, es allí, ¿sí? Entonces la sangre marcaba una señal y como en este tiempo la señal para nosotros, la sangre, la sangre de Yeshua, ¿por qué? Porque es la señal de pacto, del pacto de redención que Él hizo para con nosotros, su pueblo, nos redimió de los pecados, cubrió esos pecados. Vamos a ver qué dice Mateo 26, 28, rapidito, para recordar, yo sé que usted ya lo sabe y lo conoce. Dice, porque esta es mi sangre, sangre del pacto, la cual se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Mire, hay una señal también. No solamente es haber dicho yo creo en Yeshua. Ese creer sin obediencia no sirve. La señal del pacto para guardarnos de todo mal es estar habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo esa sombra protectora. ¿Qué pasa si Yeshua dice que Él derramó, porque Él dice, esta es mi sangre, es sangre que voy a hacer una alianza, un pacto, ¿sí? Dice, voy a derramar por el pecado de muchos. Ahora veamos algo interesante. ¿Será que esos muchos tienen temor de no pisotear la sangre de Yeshua? ¿Será que nosotros, sin temor, verdad, hacemos lo que escrito está, que no debemos de hacer? ¿Será que ahí estamos pisoteando la sangre de Yeshua cuando conocemos qué es pecado y seguimos pecando? Recordamos que pecado es quebrantar las instrucciones. Eso es pecado. Miramos ahora qué dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Vamos a leer hasta el 29, dice. Porque si continuamos pecando voluntariosamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea que, vamos a ver y vamos como a parafrasear. Si alguien sigue pecando, el Padre lo perdona y vuelve al mismo pecado voluntariosamente. ¿Por qué? Porque ya sabe que eso es pecado, ya conoce que eso es pecado. ¿Sí? Ya el Padre lo perdonó, pero vuelve a lo mismo. Dice acá, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, alguien que ya conoce la Torá y se volvió a desobedecer las instrucciones, a quebrantar las instrucciones, ¿sí? Dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. Yeshua ya no va a volver a ir a un madero. Muchas veces, ¿verdad? Hay personas que son reincidentes en el mismo pecado, en la misma transgresión, en lo mismo que ya fue perdonado una, dos y tres veces. No, es que Dios es bueno, Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Y si alguien continúa pecando, transgrediendo las instrucciones después de haber conocido lo que dice la Torá, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Y qué es lo que viene? Una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que desecha la Torá de Moisés muere sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Eso dice la Torá. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia? Miremos, qué tremendo. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Porque aunque escuchamos la escritura, aunque escuchamos la palabra, hemos tenido en poco. Creemos que el Padre dejó su palabra solamente como una enseñanza. Su palabra es viva y eficaz. Es decir, tiene una acción y una reacción. Entonces, tengamos mucho cuidado y si no es para nosotros, pues
podemos nosotros en este tiempo advertirle a alguien? La sangre del pacto, la sangre de Yeshua tiene para nosotros, ¿verdad? Ese nivel de santificarnos, limpiarnos, purificarnos, que estamos haciendo a través de la sangre de Yeshua. Vamos a ver el verso 14 rapidito y dice, y este día les será para recuerdo y celebrarán en él fiesta Yud Hei Bajei durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrará. Ciertamente, aquí dice que será para recuerdo. ¿Qué recordamos? Sí, cada vez que se celebra una Moed de Pesaj, recordamos la salida del pueblo de Israel de Egipto, recordamos que tomaron un cordero y que ahora Yeshua es nuestro cordero pascual. Celebramos fiesta para Yud Hei Bajei, como dice aquí, sí, nos reunimos, hacemos fiesta para nuestro Abba. Pero veamos algo interesante, porque acá dice de generación en generación. Veamos acá, Yeshua celebró la Moed de Pesaj. Claro que sí. Él celebró porque es un estatuto, una fiesta por generaciones, un estatuto perpetuo, ¿sí? O sea que Yeshua no vino a abolirlo, él celebraba las fiestas. Pero quiero decirle algo interesante, no es que solo celebraba las fiestas, como hoy se enseña en muchos lugares, en la iglesia cristiana, ya celebran las fiestas. No solamente es celebrar las fiestas, sino obedecer la Torá. No puedo yo tomar del Cordero Pascual que es Yeshua, no puedo tomar y decir su sangre me redimió, pero no obedecer al que dio su sangre por nosotros. No obedecer sus instrucciones. Y cuando hablo de sus instrucciones, es la Torá. Entonces hoy mucha gente lo celebra por tradición, por rito, porque se ve bonito, porque lo hicieron una costumbre, entre ellos celebrarlo, pero celebrarlo sin obediencia a la Torá. Celebrar una Moed sin obediencia a la Torá simplemente es un sacrificio. Y la palabra dice que él no quiere sacrificios, él quiere obediencia. Simplemente es un fuego extraño. ¿Por qué? Porque él va a decir, apartaos de mí, yo no los conozco. Ustedes no intimidan conmigo, ustedes no me obedecen. ¿De qué sirve celebrar una Moed si no estoy obedeciendo sus instrucciones? Si rechazo la Torá, si no quiero conocer de la Torá, sería como los fariseos, como aquellos que Yeshua confrontó. Entonces, hoy muchos celebran Pesach o celebran las Moed, por decirle así, como un rito o como parte de una religión. ¿Por qué religión? Porque recordemos que nuestros hermanos judíos, a todo aquel que es enseñado por nuestros hermanos judíos, está siendo enseñado por una religión. Sí, así es, mis amados hermanos. Está siendo enseñado por una religión. La escritura dice, puesta la mirada en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe. Si no, mire usted y revise cuántas religiones hay en nuestros hermanos judíos. Unos aceptan a Yeshua, otros no aceptan a Yeshua, otros son judíos ortodoxos, judíos mesiánicos, en fin. No sigamos religión, no vayamos siguiendo porque nos motiva, porque nos deslumbra algo. Vayamos a las escrituras y empecemos a escudriñar lo que escrito está. A través de Yeshua, el espíritu de la profecía es el que nos va revelando la Torá, es el que nos va enseñando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchos, como les decía, celebran como un rito, como una religión, sin revelación ni conocimiento. Otros celebran por su propio interés personal. ¿Por qué? Porque en cada fiesta se ve muy bonito, arreglemos y se hace un culto. Y en cada culto, obviamente, recordemos que ahí hay intereses personales, ¿sí? Otros lo hacen por imitar a nuestros hermanos judíos, ¿sí? Pero sin conocimiento y sin entendimiento, simplemente lo hicieron como en este tiempo. Están celebrando un nuevo año, feliz nuevo año, pero tenemos conocimiento de la escritura. Hemos conocido ya lo que escrito está.
Entonces, no celebremos nada por rito o tradición, celebremos por revelación, porque Yeshua, a través del espíritu de la profecía, nos revela su palabra. Yeshua es nuestro cordero de pesa, ¿sí? Y esta Moed ya se cumplió. Sí, la recordamos, la celebramos, hacemos fiesta a nuestro Abacadosh, como dice la Escritura, pero ya no sacrificamos nada, ya no tenemos que enfrascarnos en un rito. No limpiemos nuestra casa natural de 4 paredes, cuando dentro de esta casa, cuando dentro de este templo hay contaminación y hay levadura que está leudando la buena masa de la Torá. Saquemos esa vieja levadura, esas enseñanzas que venimos arrastrando y que han sido distorsionadas de la verdad. Vamos a leer el pasaje de Juan, capítulo 2. Vamos a ver cómo Yeshua, sí, celebró Pesach, pero Yeshua guardaba Shabbat, Yeshua guardaba leyes alimenticias, Yeshua cumplía Torá. No solamente celebraba unas fiestas, como muchos en este tiempo solamente miran a las fiestas como, qué bonito y lo celebramos. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 2, verso 13. Y aquí justamente habla de que Yeshua dice que purificó el templo. ¿Qué templo nos está ahora diciendo Yeshua que tenemos que limpiar, purificar, sacar la basura, lo que nos sirve, lo que ha estado leudando, lo que ha estado dañando? Veamos qué dice Juan capítulo 2, verso 13. Dice, estaba cerca Pesach, la fiesta de Pesach, y subió Yeshua a la celebración a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del atrio exterior del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito en el Tanakh, o sea, en el Salmo, eso está en el Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume. Y algunos de los judíos que estaban allí respondieron y dijeron, ¿qué señal poderosa nos muestras ya que te atreves a hacer esto? Vamos a leerlo hasta ahí. ¿Sí? Dice que estaba cerca la fiesta de ¿qué? De Pesach. Entonces, vemos qué pasó acá. Yeshua se enoja. Usted, yo sé que ha leído muchas veces esta porción. Dice que se enoja y hace un látigo de cuerdas, ¿sí? Y echa fuera del atrio del templo a todos. Vemos que echó a los animales que vendían. ¿Para qué eran estos animales? Para las ofrendas. Recordemos que tenían que presentar animales. Antes de que Yeshua muera en el madero, se ofrecían animales para las ofrendas. Volcó la mesa de los cambistas, esas mesas que estaban con dinero, ¿verdad? Y a los vendedores de paloma también los echó fuera. Y él les dice algo que escrito está, que la casa de su padre, ¿por qué dice casa de mi padre? Porque era obviamente en ese tiempo un lugar de reunión, ¿verdad? No ahora, pues la palabra dice que ahora ya no tenemos un templo de 4 paredes, ¿verdad? Ya no limitamos a nuestro Padre en un templo de 4 paredes, pero en ese tiempo había, ¿verdad? Un templo. Y dice, lo han hecho casa de mercado. ¿Cuál es el mensaje en este tiempo para nosotros? Miremos qué es lo que pasa. Y le refiere a lo que escrito está. También está escrito en Isaías 56:7. Mi casa, una casa de oración, será llamada para todas las naciones. En este tiempo, ¿a qué casa cree que se está refiriendo el Abacadosh? A esta casa, a este templo, ¿sí? ¿Qué nos está mostrando para este tiempo la porción de este pasaje?
Los animales, ciertamente, hasta ese tiempo que Yeshua, ¿verdad?, no había ido al madero, eran necesarios para presentar ofrenda, tal como está escrito en la Torá. En la Torá dice que se presentaban animales y ciertamente eran necesarios. Yeshua aún no había ido al madero. Pero ¿por qué entonces se enoja Yeshua si estaban haciendo o si los animales eran necesarios? ¿Por qué se enojó? ¿Sabe por qué? Porque para todos ellos esto se convirtió en un negocio. ¿Ha cambiado en algo en este tiempo? Pues déjeme decirle que sigue siendo igual. Para muchos, las Moed son un negocio. Toman las primicias, fiesta de primicias, y venga, hoy es el tiempo de primicias y hacen un culto por primicias, un negocio. La venta de animales se convirtió en un negocio. ¿Sabe por qué? Porque no se estaba llevando al pueblo a hacer un teshuvá, a hacer un retorno al abacadosh, a volver su corazón a él. No, no se estaba llevando a eso al pueblo, ¿sí? No se estaba hablando, confrontando al pueblo con la Torá para que vuelvan su corazón en obediencia a nuestro Padre, en obediencia a sus instrucciones. Más fácil se convirtió la venta de animales, ¿sí? Es decir, no importa que el pueblo esté en pecado, mejor, mientras más pequen, más animales vendemos, más dinero hay en la mesa. Entonces, en este tiempo pasa lo mismo. Usted no se ha dado cuenta que mucha gente celebrando las Moed, que mucha gente celebrando las fiestas. ¿Y cómo está ese pueblo? ¿Cómo está? ¿Por qué cree que Yeshua hizo ese sote de cuerdas? Porque él miró que más importante era el negocio, el comercio, la venta de animales que llevar al pueblo a un arrepentimiento. Hoy es más hermoso, más bonito convocar a todo un pueblo a celebrar fiestas, no importa si no obedecen las instrucciones, no importa si no las obedecen. Como alguien me dijo un día, no, sí nos enseñan, pero cada uno mira si que obedece o no. Esa no es la función de un líder. Esa no es la función de un ministro. El líder, el ministro, lleva al pueblo a un teshuvá, a un arrepentimiento, a un obedecer las instrucciones. No puede ser que celebremos fiestas con este templo sucio y contaminado. Yeshua se enoja porque eso era lo que pasaba, ¿sí? A ellos le importó más la venta de los animales. No les importó cómo esté el pueblo. Era más fácil. Mientras más animales ellos vendan, más dinero tenían en sus mesas, ¿sí? En este tiempo pasa lo mismo. Hay lugares o hay centros de reuniones, iglesias, ¿verdad?, que hacen sus convenciones en las Moed y pues ellos lo hacen masivamente, pero todo tiene un propósito de mesa, de una mesa para ellos. Entonces, como les decía, es más fácil la compra y venta de animales para la ofrenda que confrontar al pueblo del pecado, de llevar al pueblo a la obediencia a la Torá. Como vuelvo y les repito, en este tiempo hay muchos lugares, los llevan a celebrar fiestas sin conocimiento, sino solamente porque es una tradición, porque los hermanos judíos lo hacen, pero no importa cómo esté la condición de este templo, no importa cómo se encuentran, lo celebran como un rito, sin conocer Torah. Celebran fiestas, pero no guardan Shabbat, no lo guardan correctamente, no guardan eh, todas sus convocatorias, porque no solamente las Moed de Pesach o Sukkot, ¿verdad? Son Moed, Shabbat es una Moed, luna nueva, ¿sí? Entonces, están muy lejos de leyes alimenticias. Muchos sonando shofares con sus vientres llenos de cerdo, de camarón, de todo animal inmundo que dice la Torá que no debemos de comerlo. ¿Qué está saliendo por ese shofar? Inmundicia. ¿Qué estamos dando y entregando si nuestro vientre está lleno? Nos de inmundicia. No solamente celebrar las fiestas, es purificar este templo.
Lo que hizo Yeshua en ese tiempo de forma literal, con el azote de cuerdas, si usted lee y dice purificación del templo, en este tiempo el Padre nos está llamando también a purificar este templo. Este templo, para que se celebre la Moed, para que se celebren las fiestas del Padre, tiene que estar limpio, tiene que estar puro, no tiene que haber levadura. Entonces, no podemos celebrar como los fariseos. Tenemos que tener un corazón recto, puro, delante de nuestro Abba Kadosh. Hoy, si se ha dado cuenta, hay mucha venta para cada fiesta. Si no, mire usted. Para cada fiesta hay venta. Venta de shofares, venta de artículos religiosos judíos, muchísima venta. Se hizo un comercio. Es por eso que hoy es fácil tener un shofar. Ya no es que el padre se lo entrega, ahora el que quiere lo compra. ¿Sí? Mucha gente por adorno, una menorá, sin conocer qué representa proféticamente tener una menorá. Entonces miramos que más grande o más beneficioso para ellos es llevar al pueblo, ¿verdad? A hacer una mercancía, un comercio, a llevar al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia a la Torá. Se celebra en lugares donde todo es con dinero, ¿sí? Todo es dinero. Entonces, te cobran por asistir, te cobran por ir. Entonces miramos cómo el Abacadosh en este tiempo nos está llamando a que si vamos a celebrar las fiestas, que sea sin levadura, que primero esta casa haya sido purificada. Empecemos ahora, como dice en la instrucción, apresuradamente. Apresurémonos. Ya no dejemos para mañana, después obedezco, después guardo leyes alimenticias, todavía me gusta el cerdo, todavía me gustan los camarones. Entonces, miremos acá que el Todopoderoso, Él conoce nuestros corazones, Él conoce las intenciones. En este tiempo, las intenciones de muchos, aunque cerraron sus iglesias cristianas y ahora le pusieron una fachada con el judaísmo, las intenciones del corazón son las monedas y no el arrepentimiento. Son las monedas en las mesas y no llevar al pueblo a una obediencia a la Torá. Más importante es el comercio, ¿sí? Que se está haciendo de la fe, que el arrepentimiento y el teshuvá del pueblo. De todo ello nos va a pedir cuentas el Abba Kadosh. Para muchos, mientras más seminarios, talleres, celebraciones, congresos, retiros, reuniones, mientras más hagan esto, mayor será la ofrenda, porque todo lo han monetizado. Entonces, miremos de qué mesa estamos comiendo. Miremos a dónde nos están llevando. Aquel que te confronta es aquel que te ama y quiere que camines en el camino de la verdad. Aquel que te tolera la transgresión simplemente está haciendo de ti nada más un tipo de, bien, aquí estamos como un lugar de entretenimiento. La fe no es un entretenimiento, es convertirnos al Padre de todo corazón. Muchos no les importa la condición en que se encuentre este templo. Cada uno somos templo. Más importante se ha convertido el negocio, el comercio con la fe. Pero aquí les traigo una noticia en este tiempo y quiero decirles que la palabra del Eterno es cíclica, que Yeshua, nuestro Cordero Pascual, no ha cambiado. El Padre vendrá con azote de cuerdas y muy fuerte. De aquí a poco veremos un azote de cuerdas para los mercaderes de la fe, para aquellos que se han estado lucrando ¿de qué? De la fe de muchos, de aquellos que más les importó el comercio que las almas, más les importó lo que se pueda vender y sacar provecho que verdaderamente llevar a un pueblo al arrepentimiento. Yeshua hizo un azote de cuerdas. ¿Y qué significa azote? Azote significa abatir, afligir, asolar, castigar, cortar. Muchos en este tiempo quedarán como ovejas sin pastor. Otros quedarán sin rebaño. ¿Por qué? No va a ser obra del diablo. Va a ser el azote de cuerdas que el Eterno está trayendo a los mercaderes de la fe.
siempre se escuda y se dice, es que el diablo se entró a tal congregación. No siempre es el diablo. Yeshua también entró al templo e hizo un azote de cuerdas y dice que echó fuera a todo lo que estaba allí y que había convertido a ese lugar, ¿verdad? Una casa de mercado. Había convertido una casa de mercado, y de mercado quiere decir comercio. El Todopoderoso entrará con ese azote de cuerdas. Y cuando veamos, no digamos es el diablo. Usted hoy ya fue advertido. Así es que, ¿qué nos toca? ¿Qué nos queda? Volvernos al Creador de todo corazón. Volvernos a Él, porque Él ya pagó un precio por nosotros. Él dio su sangre como señal de pacto para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino para todos los nuestros. Esa sangre de pacto de Yeshua es la que hace una diferencia, ¿verdad?, entre Egipto e Israel. Egipto, los que no guardan las instrucciones que están en la Torá. Israel, el pueblo del Abacadosh que ha caminado que ha salido de Egipto y está caminando en obediencia. La señal del pacto, no solamente a través de la sangre de Yeshua, no es solamente haber repetido una oración y listo, ya hice esta oración y ahora sí soy salva. No solo es la salvación, sino que la salvación va ligado con la obediencia a las instrucciones. Y Yeshua es nuestra Torá viviente. Es por eso que en este tiempo estamos siendo enseñados para que no caminemos a ciegas y llevemos a otros también de forma ciega y ambos caigan en el mismo hoyo. Es tiempo de conocer la verdad de la Torá, y la verdad nos haga libres. Un fuerte shalom para todos, que esta enseñanza haya sido de mucha bendición y que usted